Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a miles de corazones, una historia de amor real, la historia de Halil İbrahim y Esra Turkoglu. Si eres fan de las tramas intensas, los personajes profundos y, por supuesto, de los romances que te hacen suspirar, entonces este vídeo es para ti. Nos adentraremos en los entresijos de su relación, exploraremos los desafíos que enfrentaron y descubriremos qué es lo que hace que su conexión sea tan especial. Y antes de que nos perdamos por completo en este mar de emociones, no olvides que suscribirte a nuestro canal es la mejor manera de no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis de historias fascinantes como esta. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que te enteres de todo. Hoy vamos a desgranar la increíble narrativa de Halil İbrahim y Esra Turkoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Para quienes quizás no los conozcan tan a fondo, Halil İbrahim es un personaje que representa la lucha, la resiliencia y un amor incondicional, a menudo marcado por la tragedia y la necesidad de proteger a los suyos a toda costa. Por otro lado, Esra Turkoglu encarna la fuerza, la determinación y la capacidad de amar a pesar de las circunstancias más adversas. Juntos en la ficción han tejido una red de emociones que ha mantenido al público al borde de sus asientos, preguntándose cómo sería su vida más allá de las cámaras. Pero, ¿quiénes son realmente Halil İbrahim y Esra Turkoglu fuera de esa vorágine de guiones y sets de filmación? Bueno, la magia del cine y la televisión a menudo nos lleva a pensar que las personalidades de los actores son idénticas a las de sus personajes. Y si bien es cierto que los actores se entregan por completo para dar vida a estos roles, la realidad detrás de las cámaras suele ser mucho más compleja y, a veces, sorprendentemente diferente. Halil İbrahim, en el contexto de las historias que lo han popularizado, es a menudo retratado como un hombre rudo, marcado por un pasado difícil, pero con un corazón de oro. Esra, en sus papeles más recordados, suele ser una mujer fuerte e independiente, que no se deja pisotear fácilmente. Ahora, cuando hablamos de la historia de amor entre estos personajes, estamos hablando de algo que trasciende lo superficial. Sus tramas suelen estar plagadas de obstáculos, diferencias sociales, rivalidades familiares, malentendidos dolorosos y, a veces, incluso el fantasma de amores pasados. Lo que hace que su romance sea tan adictivo para el público es precisamente esa batalla constante por estar juntos. Vemos cómo luchan contra viento y marea, cómo sus personalidades chocan y se complementan, y cómo, a pesar de todo, su vínculo se fortalece. Piénsenlo, ¿quién no se conmueve ante un amor que se resiste a ser vencido? La química entre los actores que dan vida a Halil İbrahim y Esra Turkoglu es otro factor crucial en el éxito de sus historias. Cuando vemos en pantalla que esa chispa es real, que cada mirada, cada gesto, cada palabra parece tener un peso significativo, es porque los actores han logrado conectar a un nivel profundo. No se trata solo de memorizar diálogos, sino de sentir los personajes, de entender sus motivaciones y de transmitir esa emoción al espectador. Y en el caso de Halil İbrahim y Esra Turkoglu, esa conexión ha sido innegable, provocando suspiros y vítores a partes iguales. Profundicemos un poco más en los aspectos que definen a estos personajes. Halil İbrahim, en muchas de sus interpretaciones, es el arquetipo del protector. Está dispuesto a sacrificarlo todo por las personas que ama, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles o enfrentarse a enemigos poderosos. Esta faceta de su personalidad, sin duda, atrae a muchos porque representa esa figura idealizada del hombre fuerte y leal. Pero, ¿qué pasa cuando esa protección se convierte en una carga? ¿O cuando sus métodos, aunque bien intencionados, causan daño colateral? Estas son las complejidades que hacen que sus historias sean tan cautivadoras. Por su parte, Esra en sus roles, a menudo representa la independencia y la lucha por la igualdad. Es una mujer que busca su propio camino, que no teme desafiar las normas y que, a pesar de las adversidades, mantiene su dignidad. Esta fortaleza es inspiradora y su capacidad para amar, incluso después de haber sido herida, es conmovedora. Sus personajes nos enseñan que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección, una decisión consciente de luchar por la persona que amamos. Y es precisamente en esa lucha donde sus historias de amor cobran vida. Recordemos esos momentos clave, las primeras miradas, las declaraciones apasionadas, pero también los silencios cargados de tensión, las lágrimas derramadas y las reconciliaciones emotivas. Cada uno de estos elementos contribuye a construir un relato épico, un viaje emocional el público vive junto a ellos.
La forma en que los guionistas construyen estas narrativas, entrelazando el drama, la acción y por supuesto, el romance, es lo que hace que estas historias sean tan adictivas. Ahora, es importante recordar que estamos hablando de personajes de ficción. Sin embargo, la forma en que se desarrollan sus relaciones, los dilemas morales que enfrentan y las emociones que transmiten, a menudo resuenan con nuestras propias experiencias. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus triunfos y sufrimos sus pérdidas. Y es que al final el amor, la lealtad, la traición y el perdón son temas universales que nos tocan a todos, independientemente del contexto en el que se presenten. Además, no podemos dejar de mencionar la influencia de la cultura turca en estas historias. Las telenovelas turcas a menudo exploran las dinámicas familiares, las tradiciones, los conflictos entre lo antiguo y lo moderno, y un profundo sentido del honor y la lealtad. Estos elementos culturales añaden capas de complejidad a las tramas y enriquecen la experiencia del espectador. La forma en que Halil İbrahim y Esla navegan por estas aguas culturales, respetando sus raíces pero también buscando su propia felicidad, es otro aspecto fascinante de sus historias. Y aquí es donde entra la magia de la actuación. Los actores que interpretan a Halil İbrahim y Esla Turkoglu tienen la tarea de dar vida a estos personajes complejos. Necesitan transmitir una amplia gama de emociones, desde la furia y la desesperación hasta la ternura y la alegría. Y cuando lo hacen de manera convincente, logran que nos olvidemos de que estamos viendo una serie y nos sumerjamos por completo en su mundo. La forma en que logran esa entrega, esa autenticidad en sus interpretaciones, es lo que eleva sus historias de simples melodramas a verdaderas sagas emocionales. Por supuesto, las historias de Halil İbrahim y Esla Turkoglu no están exentas de giros inesperados. Tramas secundarias, personajes que entran y salen, secretos que salen a la luz, todo esto contribuye a mantener al público enganchado. A veces esos giros son predecibles, otras veces nos sorprenden por completo. Pero lo importante es que cada uno de esos giros, cada uno de esos conflictos, sirve para poner a prueba la fuerza de su amor y para definir quiénes son realmente como individuos. En resumen, hemos explorado la esencia de las historias de Halil İbrahim y Esla Turkoglu, desglosando los elementos que las hacen tan cautivadoras, la fuerza de sus personajes, la intensidad de su romance, la química entre los actores y la riqueza cultural que las envuelve. Hemos visto cómo sus luchas individuales y su amor mutuo se entrelazan para crear narrativas poderosas que resuenan en el corazón del público. Son historias de resiliencia, de pasión y de la eterna búsqueda de la felicidad, incluso en los momentos más oscuros. Y hasta aquí nuestro viaje por el mundo de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas historias. ¿Cuál es su momento favorito de sus tramas? ¿Qué es lo que más les atrae de estos personajes? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucha atención y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, que eso nos motiva un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también aman las historias intensas y los romances inolvidables. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de unirse a nuestra comunidad y de no perderse nada de lo que viene. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.